Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les comparto el capítulo 40. ¿Por qué nos vemos como nos vemos? Otra de las cosas que aprendemos de las figuras de autoridad cuando somos niños es a ser incoherentes. Los adultos con frecuencia decimos una cosa y hacemos la contraria, sin darnos cuenta de ello. Los niños, de manera inconsciente, van también integrando esta nueva incoherencia. De alguna forma, lo que hace una mano no lo debe de saber la otra. Dado que el hemisferio cerebral izquierdo tiene la capacidad de suprimir la información que le llega del lado derecho, la incoherencia en nuestro actuar no es aceptada por el hemisferio izquierdo y por eso nos mantenemos completamente ciegos a ella. Cuando hablamos de autoconcepto, de autoimagen, necesitamos hablar de dos partes. Una está anclada en el ID, el sistema límbico y el hemisferio derecho del cerebro, y es la del niño y la del ego parental. La otra parte es la que el adulto tiene a nivel consciente. Ambas dimensiones del autoconcepto están mantenidas fundamentalmente por los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales. Sin embargo, por más que se afane el izquierdo por mantener una determinada autoimagen, el ego inconsciente, autoimagen del niño y ego parental siguen teniendo un enorme impacto. Por tanto, cuando hablamos del autoconcepto, en realidad estamos hablando de un conjunto de cosas diferentes y que en su conjunto construyen la autoimagen que uno tiene de sí mismo. Hemos de saber que la narrativa que se genera desde el hemisferio cerebral izquierdo acerca de quiénes somos está muy influida por las sensaciones que le llegan del hemisferio derecho y del sistema límbico, a las cuales el hemisferio izquierdo añade sus propias interpretaciones. Si, por ejemplo, le llegan las sensaciones y los sentimientos propios del niño herido, no sirvo, no valgo, no merezco ser amado. El hemisferio cerebral izquierdo, lejos de buscar comprender qué hay en el origen de esos sentimientos y de esas sensaciones, da por hecho que existe una verdadera incapacidad, una auténtica falta de valía. El omnipotente hemisferio izquierdo asume que su interpretación corresponde a la realidad. Sus interpretaciones se convierten en verdaderas creaciones narrativas. El hemisferio izquierdo se convierte así en ese guionista que escribe el guión de una película, con la que nosotros quedamos atrapados como personajes. Como este hemisferio desconoce que esto corresponde a una percepción que se tuvo siendo niño y no a una verdadera realidad, necesitará justificar esas sensaciones con ideas como no soy lo suficiente válido, guapo, guapa, bueno, buena, capaz. Esos ecos del inconsciente que llegan al consciente, lejos de provocar un interés y curiosidad para conocer el verdadero origen de ellos, el trauma, la herida emocional, le llevan a reforzar de una manera lógica y racional la razón por la que uno se siente como se siente. Sería algo como, Abel, es normal que te sientas así, pequeño, insuficiente, inferior. Ese sentimiento proviene del sistema límbico y del hemisferio cerebral derecho, porque esto lo añade el hemisferio izquierdo. No eres inteligente, no eres creativo, no eres bueno y ni siquiera eres atractivo. Y por eso esto también lo añade el hemisferio izquierdo. Tampoco tienes éxito en la vida, ni podrás tenerlo jamás, ya que tú eres así. Nos encontramos con un hemisferio cerebral izquierdo que coge el camino fácil, el del juicio, y no el camino difícil y tortuoso de la exploración. Es más fácil juzgar a alguien como torpe, incompetente y malo que hacer un esfuerzo por entender de dónde viene esa torpeza, esa incompetencia y esa aparente maldad. Me gusta recordar a Ben Carson,
un niño torpe, incompetente y malo, que sin embargo acabó convirtiéndose en el mejor neurocirujano infantil del mundo. Esto fue posible porque si bien la mayor parte de los profesores, ante las manifestaciones de torpeza, incompetencia y maldad, consideraron que Ben era torpe, incompetente y malo, su madre y su profesor de ciencias fueron capaces de ver más allá y de alguna manera sabían que lo que tenía era un pobre autoconcepto, una pobre autoimagen y desde luego una muy pobre autoestima. Cuando esas dos personas extraordinarias le ayudaron a mejorar su autoconcepto y su autoestima, también se liberó todo su potencial. Por eso, resulta clave que el hemisferio izquierdo disponga de una información más veraz para que pueda escribir un nuevo guión en el que el personaje experimente una forma mejor de ser y de estar en esta nueva película, que será la siguiente etapa de su vida. La conciencia del hemisferio cerebral izquierdo ha de penetrar en el mundo del hemisferio derecho para conocer la realidad de lo sucedido y por qué se generó tal autoimagen cuando se era tan solo un niño, dado que el hemisferio izquierdo es el que ocasiona esas certidumbres, ese sentimiento acerca de cómo soy yo, de cómo son los demás y de cómo es el mundo. Será necesario desafiar dichas creencias para ampliar la visión que tenemos de nosotros mismos. No olvidemos que el hemisferio izquierdo, el que completa frases como no consigo resultados porque no soy capaz, no me valoran porque no valgo, no puedo porque no sirvo. Todo lo que va detrás de la palabra por qué es una pura invención del hemisferio izquierdo. Y sin embargo, ya podemos intuir hasta qué punto afecta a nuestra trayectoria vital. Por eso, cuando hablamos del yo, de nuestra identidad, no estamos haciendo referencia a quienes somos en realidad, sino a la imagen verbal y no verbal con la que nos hemos identificado, y ambas se refuerzan mutuamente. Cuando se piensa que un niño es torpe, incompetente y malo, y se le trata de acuerdo a ello, lejos de ayudarle a mejorar, favorecemos que empeore. La imagen distorsionada que ese niño tiene y que está escondida en su inconsciente se refuerza a base de esos mensajes que recibe y que le hacen sentirse torpe, incompetente o malo. Cuando ese ser humano, sea niño, adolescente o adulto, se sienta impotente ante un determinado obstáculo, dará por hecho que dicho sentimiento de impotencia se justifica perfectamente porque él no es lo suficientemente inteligente y capaz para hacerle frente. Si lo que se siente es poco querido, lo justificará diciendo que es normal que se sienta así, porque en el fondo no merece ser querido. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad. Un excelente día.